Primeramente configuramos GeoGebra, ahí ponemos X mínimo 0 y máximo 5000 y 0 mínimo y 2500 máximo. Luego hacemos que la distancia sea de 200 en los dos ejes y allí ya tenemos los ejes configurados. Ahora hacemos el diseño de la reja, colocamos un punto y ubicamos todos los puntos extremos de la reja. Esa es una ubicación izquierda y ahora hacemos el punto de ubicación derecha. Seguimos configurando todo, colocando los puntos extremos de la reja. Trazamos una perpendicular. Tenemos el primer rectángulo, base de la reja. La reja tiene en los extremos un alto de 1800. Un largo de 4300. Y después vamos a hacer el arco correspondiente. La idea es hacer la planilla de taller con todas las medidas de las varillas que al colocar solo va a ir armándose la curva perfectamente con un radio de curvatura. Este es el eje de simetría. Ahora trazamos el arco que pasa por 3 puntos e inclusive podemos sacar qué largo de ese arco necesitamos. Ahora estamos trazando las mediatrices para determinar el centro de la circunferencia que genera ese arco de nuestra reja. Veamos que el radio es bastante grande, es más de 7000 milímetros, más de 7 metros. Hacemos las intersecciones correspondientes y ahí estamos trazando el segmento que va a corresponder a la medida del radio de esa curvatura. Nosotros no necesitamos tener una varilla de 7 metros para sacar el radio. Directamente vamos a cortar las varillas a medida. Ahí ya estamos observando que el radio de curvatura del arco de circunferencia de nuestra reja es de 7854 milímetros. Vamos a dar un color. Ahora vamos a hacer el cálculo para distribuir la distancia de las varillas. 2150 es la mitad de la reja dividido 120 entre eje da 17,9. La reja no puede estar a 17,9 varillas, sino tiene que ser 18 varillas. Entonces ahí redondeamos y dividimos por 18 y nos da que la distancia entre las varillas va a ser de 119,44 milímetros. Eso anotamos en texto. Es la distancia entre ejes de las varillas. Tenemos los dos datos importantes, radio de curvatura de la reja y la distancia que debe haber entre varillas. Ahora hacemos una vista, vamos a vista y hoja de cálculo y ahí vamos a colocar las medidas. La primera varilla está en la posición 0, la segunda en la 119,44 y al arrastrar nos da ya la posición de todas las varillas sobre el zócalo de la reja. Vamos a elegir una posición 6, 597.22 y vamos a marcar un punto donde vamos a calcular la medida de una varilla. Ahí vamos a colocar en X el valor de 597,22 y en Y 0. Entonces ahí se marca el punto donde va a pasar la varilla de la posición 6. Vamos a trazar una perpendicular por ese punto al eje de las X. Y la idea es formar un triángulo rectángulo donde con el teorema de Pitágoras vamos a calcular la distancia
o longitud de cada varilla respetando la variación de altura para que forme la curvatura. Acá estamos poniendo que la distancia del eje Y a la varilla es 597,22 y desde la varilla al centro de la circunferencia o al eje de simetría es 1552,78. Hacemos una intersección porque estamos queriendo formar el triángulo y trazamos la distancia desde el arco al centro. Y ahí volvemos a formar otro radio que va a ser el mismo, porque el radio de curvatura es el mismo para los dos, pero ahora ese radio respeta que está en el triángulo nuevo que vamos a hacer el cálculo. Acomodamos todo y ahí ya sabemos que la varilla está a 1552,78 del eje de simetría. Vamos a sacar la medida de los segmentos. Desde la base de la reja hasta el centro en forma perpendicular hay 5.754 milímetros. Hacemos algunas acotaciones más. La varilla del centro es de 2100. Y armamos un triángulo donde vamos a trabajar aplicando el teorema de Pitágoras, donde vamos a hacer los cálculos. Lo que nosotros tenemos que sacar de ese triángulo es el cateto menor del triángulo más chico que está en la parte superior que corresponde a la reja. Para eso vamos a escribir la fórmula del teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada es igual a la raíz cuadrada. Buscamos el teclado. Ahí volvemos a poner raíz cuadrada y ahora los paréntesis correspondientes del cuadrado de la hipotenusa, que sería 7.854,167, menos el cuadrado del otro cateto, pero el otro cateto que observamos es 1552,78. Para que eso figure yo tengo que hacer ahí escribimos el otro cateto. Abrimos paréntesis, 2150 que es la distancia al eje, menos el 597,22, pero eso se escribe de esta manera. 2150 menos, y ahí tenemos que colocar A6, que es 597,22. Se figura como A6, eso le vamos al cuadrado. Todo esto tenemos que restar los 5.754,167 para que me dé la medida exacta de la varilla. Ahí estamos restando 5.754,167. Cerramos el paréntesis y ya me da que el largo de esa varilla es 1944,977 milímetros, el largo de la varilla de la reja. Hacemos una verificación, que GeoGebra me haga el cálculo solo, tomo la medida del segmento y esa varilla realmente tiene 1944,977. Cuando arrastremos va a calcular todas las demás varillas en forma automática. Ahí están todas las varillas anteriores a 6, a la varilla 6, y ahora todas las varillas posteriores hasta el eje. Se repite del otro lado. Ahí ya tenemos la longitud que tenemos que cortar de todas las varillas. La varilla 1800, todo eso son 2 menos la varilla del centro. Y entonces ahí ponemos la cantidad de varillas que necesitamos cada uno. Ahí necesito 2 varillas, arrastramos y necesito 2 varillas hasta el eje, porque se repite, es 1, pero se repite 2 porque tiene un eje de simetría. Y la última es una varilla de 2100, que es la del centro. Ahora trazamos la distribución de rejas.
de las varillas de las rejas y automáticamente me está mostrando la distancia que tienen. Se coloca X es igual a 1 y después arrastra. Ahora vamos a calcular el largo del arco que necesitamos. Ponemos etiqueta visible, nombre y valor o valor. Y nos da que el largo del arco es 4355,598. Escribimos como texto para tener registrado. Longitud del arco de circunferencia, redondeando, es 4356. Esas son las tres medidas claves que necesitamos. Vamos a seleccionar lo que está en la tabla y vamos a crear una tabla para poder imprimir. Ahí ponemos crear, ahí crea la tabla. Esto se puede imprimir para trabajar en el taller, para cortar las medidas y tener todas las medidas en orden. Lo que necesitamos ahora es que los números decimales no podemos trabajar. Vamos a trabajar en milímetros, pero en cifras enteras, es decir, vamos a eliminar los números decimales. Entonces vamos a opciones, redondeo y 0 cifras decimales. Y ahí sí trabajamos todo en milímetro con 0 cifras decimales para poder trabajar en el taller. Con esto podemos ya exportar o ir al portapapeles, imprimir en una hoja y ahí tenemos los datos principales para construir la reja.